La jefa que destruyó la empresa con igualdad y terminó despedida por sus propias reglas. Dejé de creer hace mucho tiempo que el trabajo fuera una familia. Nunca me sentí cómodo con esa idea. Para mí, el empleo siempre fue un acuerdo simple: yo aporto tiempo, conocimiento y resultados, la empresa paga y, mientras ambos cumplamos, todo funciona. No necesitábamos abrazos ni discursos emotivos, necesitábamos que las cosas salieran bien. Y, hasta ese momento, salían. Éramos una empresa mediana de desarrollo de software. Nada extraordinario, pero estable. Los proyectos se entregaban, los problemas se resolvían y, aunque había tensión en épocas de cierre, el sistema funcionaba. No perfecto, pero suficiente. Por eso, cuando anunciaron que llegaría una nueva jefa de cultura y desarrollo laboral, no sentí entusiasmo. Tampoco rechazo. Solo curiosidad mezclada con desconfianza. La presentaron en una reunión general. Se llamaba Dolores. Tendría unos 40 años. Fue ella misma quien aclaró que estaba divorciada, sin que nadie se lo preguntara. No sonrió en ningún momento. Se quedó de pie frente a nosotros con una postura rígida, mirándonos uno por uno, como si ya hubiera sacado conclusiones antes de decir una sola palabra. Lo primero que hizo fue anunciar sus pronombres. Después habló del ambiente laboral, de empresas atrasadas frente a los cambios sociales, de estructuras de poder injustas y desigualdades históricas. Usaba un tono seguro, casi académico, pero su mirada recorría la sala de una manera que dejaba claro que no hablaba en abstracto. Hablaba de nosotros. Nuestra empresa tenía una composición clara, mayoría de hombres, sí, aunque varias mujeres ocupaban puestos clave. Roxana, por ejemplo, era desarrolladora senior, directa, respetada. Nadie dudaba de su capacidad ni de su voz. Aún así, Dolores señaló que esa proporción demostraba una represión inconsciente hacia las mujeres, una limitación sistemática de su desarrollo profesional. La palabra inconsciente la repitió varias veces. Mientras hablaba, la gerente general asentía a su lado. Eso me llamó la atención. Con la gerente siempre habíamos trabajado bien. Era exigente, pero práctica. Más tarde supe que todo esto tenía que ver con problemas recientes de imagen en redes sociales. En ese momento, solo observé. Antes de terminar, Dolores presentó a 3 nuevas empleadas que se integrarían a distintos equipos. No fue la contratación lo que me incomodó, sino la forma. Las llamó sus chicas y dejó claro que ella misma se encargaría de guiarlas y protegerlas dentro de la empresa. Sonó más a tutela que a liderazgo. Cerró diciendo que su oficina estaba abierta para cualquier mujer que alguna vez hubiera sentido que su voz no fue escuchada y que ella sería su aliada para evitar que eso volviera a ocurrir. Cuando terminó, miré a Roxana. Se encogió de hombros, sin entender muy bien de qué se suponía que estábamos hablando. Las primeras 2 semanas no pasó nada grave. Dolores recorría las áreas, observaba reuniones, hablaba con gente, sobre todo con mujeres. Tomaba notas. Intervenía poco. Algunos pensaron que quizá no sería tan problemático. Yo no estaba tan seguro. Una mañana llegó el nuevo reglamento interno. Tenía una sección completa dedicada a políticas de cultura empresarial. Al principio nadie le dio demasiada importancia, hasta que empezamos a leerlo con más atención. El ambiente cambió rápido. Se notaba en los silencios, en las miradas largas a la pantalla. La primera política establecía que, al inicio de cada reunión, toda persona debía presentarse indicando su nombre, rol y explicar cómo su participación contribuía al clima laboral. Pensé en las reuniones rápidas que solíamos hacer para apagar incendios y supe que eso se había terminado. Había más de 10 políticas nuevas. Algunas eran confusas. Otras, difíciles de aplicar. La que empezó a generar más ruido fue la prioridad de la voz subrepresentada, que impedía interrupciones o correcciones cuando alguien de un grupo definido como tal estuviera hablando. No entendía el sentido práctico. Nunca vi a nadie silenciar a Roxana ni a ninguna otra compañera. Pero la que me dejó un peso en el pecho fue la última. Decía que cualquier persona que afectara reiteradamente el clima laboral o el flujo de trabajo podía ser separada de sus funciones sin derecho a reclamo. Era tan amplia que cabía todo. Desde ese momento, cuestionar algo se volvió peligroso. Ese mismo día nos avisaron que Dolores debía estar presente en todas las reuniones para garantizar el cumplimiento de las políticas. No dimensionamos lo que eso implicaba hasta nuestra primera reunión observada. Yo coordinaba un proyecto importante. Había aparecido un error grave que necesitábamos resolver rápido. Entré a la sala, abrí la reunión y empecé a hablar, como siempre. No llegué a terminar la tercera frase cuando Dolores me interrumpió. Me señaló que no me había presentado. Dijo que estaba incumpliendo la política número 1. Me disculpé,
dije mi nombre y mi cargo, e intenté continuar. Me volvió a frenar. Quería que explicara cómo mi participación contribuía a la cultura laboral. Respondí lo mejor que pude. Dije que repartía tareas según capacidades, que trataba a todos con respeto. No le bastó. Me pidió ejemplos concretos. Me corrigió varias veces, siempre en público, hasta que terminé diciendo que asignaba responsabilidades sin fijarme en el género. Recién entonces asintió, satisfecha, y me dejó seguir. Para ese momento, el clima ya estaba tenso. Yo también. Y todavía no habíamos empezado a hablar del problema técnico. Intenté volver al tema central de la reunión, pero Dolores volvió a intervenir. Dijo que, para agilizar el proceso y hacerlo más inclusivo, lo correcto sería que todos se presentaran antes de continuar. Lo dijo con una calma que contrastaba con la incomodidad general. Nadie se opuso. Nadie se atrevió. Uno por uno, los 10 integrantes del equipo tuvieron que decir su nombre, su rol y explicar cómo su presencia aportaba al clima laboral. Algunos se trababan, otros repetían frases vagas. Dolores corregía, pedía más detalle, señalaba cuando algo no le parecía suficiente. Miré el reloj varias veces. Una reunión pensada para media hora llevaba más de una hora y todavía no habíamos tocado el problema que nos había reunido. Cuando por fin retomamos, expuse el error que estaba afectando al sistema y pedí ideas. Se hicieron un par de comentarios, con cuidado, midiendo cada palabra. Identificamos que el fallo podía estar en un módulo específico del que se encargaba Luciana. Le pedí que explicara su parte. Luciana empezó a hablar con voz segura al principio, detallando lo que había hecho y cómo funcionaba ese fragmento del sistema. Mientras la escuchaba, se me ocurrió una posible solución. Apenas abrí la boca para plantearla, Dolores reaccionó de inmediato. Me pidió que no la interrumpiera. Dijo que estaba denigrando a Luciana, que con mi actitud estaba bloqueando su desarrollo profesional. Me señaló delante de todos. El silencio fue absoluto. Empezó a hablar de la industria, de hombres que no dejaban crecer a las mujeres para mantener posiciones de poder. Dijo que yo estaba infringiendo la política de prioridad de la voz subrepresentada y que eso no podía quedar sin consecuencias. Anunció que me asignaba un strike. Uno solo, aclaró, pero suficiente como advertencia. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. No había alzado la voz. No había descalificado a nadie. Solo había intentado aportar una idea. Pero entendí algo importante en ese momento, ya no se trataba de trabajar mejor, sino de sobrevivir. Dolores se volcó entonces por completo sobre Luciana. Le dijo que confiaba en su capacidad, que esperaba que encontrara una solución por sí misma. Durante varios minutos la presionó con preguntas, pidiéndole alternativas, enfoques distintos. Luciana empezó a ponerse roja. Hablaba rápido, se contradecía, miraba a los demás buscando apoyo. Nadie podía intervenir. Cada segundo se volvía más incómodo. Al final, Roxana rompió el silencio. Propuso una solución genérica, poco relacionada con el problema real, pero suficiente para cerrar la reunión. Nadie discutió. Nadie añadió nada. Cuando salimos de la sala, Dolores se quedó sentada, con una expresión satisfecha, como si hubiera ganado algo. En el pasillo, Roxana no paraba de quejarse. Luciana se disculpaba una y otra vez, convencida de haber fallado. Lo irónico fue que el error se solucionó esa misma tarde, hablando de pie en nuestra área, sin protocolos ni observadores. 5 minutos. Esa reunión marcó un antes y un después. A partir de entonces, todas las reuniones con Dolores presentes se extendían durante horas. Los temas quedaban inconclusos. Las decisiones se postergaban. El trabajo se acumulaba. Así que, casi sin hablarlo, empezamos a cambiar la forma de trabajar. Solo hacíamos reuniones cuando no quedaba otra opción. El resto lo resolvíamos en la cocina o entre escritorios. Funcionaba. Las ideas fluían, el ambiente era más relajado. Por un momento, parecía que habíamos encontrado una salida. Hasta que Dolores nos vio. Entró a la cocina, nos miró, y el silencio cayó de golpe. Cada uno volvió a su lugar. Al día siguiente apareció una nueva actualización del reglamento, se prohibían las reuniones de más de 5 personas en la cocina. Todo debía hacerse de manera formal. Con sanciones. Ahí entendimos que esto recién empezaba. El golpe real llegó cuando aparecieron las métricas del mes siguiente. Fueron malas. No un poco malas, desastrosas. Proyectos atrasados, objetivos incumplidos, tareas que ni siquiera habían comenzado. No era falta de capacidad ni de compromiso. Era tiempo perdido. Las reuniones se multiplicaban y se alargaban sin llegar a conclusiones.
Se hablaba mucho y se hacía poco. Los reclamos de los clientes empezaron a acumularse. Dolores explicaba todo con el mismo argumento: era una etapa de adaptación, el equipo necesitaba tiempo para internalizar las nuevas políticas, el bienestar era más importante que los números. Pero el clima era otro. Nunca había visto a la gente tan apagada. En las reuniones nadie opinaba. Muchos preferían callar antes que arriesgarse a decir algo que pudiera interpretarse como una falta. Incluso las mujeres, a quienes se suponía que estas políticas protegían, evitaban participar. Un encargado de otro proyecto recibió un strike cuando descubrieron que su equipo estaba avanzando sin reuniones formales. El mensaje fue claro. Si querías avanzar, estabas en falta. Así que muchos optaron por no hacer nada. Yo empecé a releer las políticas una y otra vez. Al principio lo hice por miedo. Luego, por algo distinto. Me di cuenta de que estaban tan mal redactadas que se contradecían entre sí. Y también entendí que la única manera de enfrentar la situación era usar esas mismas reglas, tal como estaban escritas. Incluso las 3 mujeres nuevas que habían llegado con Dolores estaban cansadas. Las escuché decir más de una vez que ella las trataba como si no fueran capaces de valerse por sí mismas, que era la primera persona que las hacía sentir distintas dentro del equipo. Para el final del segundo mes, el problema mayor ya no se podía ocultar. El proyecto más grande de la empresa, el de nuestro principal cliente, estaba en una situación crítica. No solo estaba atrasado en la entrega, sino también en su desarrollo. Simplemente no avanzaba. La gerencia decidió concentrar a casi todos los equipos en ese proyecto. En teoría, tenía sentido. En la práctica, fue un desastre. Cada pequeño paso requería una reunión. Cada reunión duraba horas. Pasábamos el día entero hablando de lo que había que hacer, sin hacerlo. Mientras tanto, el cliente presionaba. Amenazaba con demandar por incumplimiento de contrato. Cuando la gerente general regresó de un viaje, explotó. Ese proyecto debía estar entregado. No lo estaba. Y nadie podía darle una fecha real. Dolores, en cambio, se mostraba tranquila. Decía que el equipo estaba más motivado que nunca, que el ambiente había mejorado. Yo miraba a mi alrededor y no reconocía a nadie. Solo veía cansancio. Finalmente, la gerente convocó a una reunión de emergencia. Necesitaba respuestas. Nos reunieron a casi todos los involucrados. Apenas cerró la puerta, empezó a hablar. Su voz temblaba de enojo. Dijo que necesitaba saber qué estaba pasando, porque no avanzábamos y cuándo iba a estar listo el proyecto. Me levanté. Me presenté como indicaban las políticas. Expliqué, con toda la formalidad del caso, cómo mi actitud contribuía a que las personas de grupos subrepresentados se sintieran escuchadas. No llegué muy lejos. La gerente me interrumpió. Me dijo que dejara de decir estupideces, que estábamos en una emergencia. Le respondí que solo estaba cumpliendo las políticas vigentes. Así que terminé mi presentación y empecé a explicar el estado real del proyecto. Dije qué partes estaban hechas, cuáles no y dónde estaba el bloqueo. Luego cedí la palabra a la compañera responsable de esa sección. Ella se levantó, se presentó también, visiblemente agotada, y fue directa. Dijo que todo se retrasaba por la cantidad de reuniones obligatorias y porque esas reuniones se extendían durante horas. Explicó el problema puntual que tenían y aclaró que aún no se había resuelto porque la reunión para tratarlo estaba agendada para el día siguiente. La gerente pidió ideas. Quería soluciones inmediatas. Nadie habló. El silencio fue pesado. Finalmente, me miró y me preguntó si yo tenía alguna propuesta. La miré y respondí con calma. No podía opinar. No era mi responsabilidad. Si lo hacía, estaría impidiendo que mi compañera se desarrollara, tal como indicaban las políticas. Y yo ya tenía un strike. Ahí supe que algo estaba a punto de romperse. La gerente se quedó mirándome unos segundos, incrédula. Después explotó. Dijo que en ese momento no necesitaba excusas ni interpretaciones absurdas, que necesitaba colaboración. Le respondí, sin alzar la voz, que yo también la necesitaba, pero que no podía arriesgar mi trabajo. Tenía un strike, una familia y una hipoteca. No iba a violar una política que podía costarme el puesto. Fue ahí cuando dijo que entonces se anulaban todas esas políticas. Ese fue el punto exacto en el que Dolores reaccionó. Hasta ese momento había permanecido relativamente callada, pero en cuanto escuchó eso, se incorporó de golpe. Dijo que no se podían eliminar, que existían por una razón, que eran necesarias para proteger al equipo.
Antes de que siguiera, Roxana la interrumpió con una calma quirúrgica y le recordó que no podía hablar sin presentarse, porque eso violaba la política número 1. Dolores se quedó dura. Se presentó rápido, visiblemente alterada, y continuó. Repitió que las políticas estaban diseñadas para mejorar el desempeño y el ambiente laboral, que no podían descartarse en una crisis. La gerente ya no la escuchaba. Le dijo que se retirara de la reunión. Dolores se negó. Afirmó que su función era observar el cumplimiento de las políticas y que, sin ella presente, la reunión no podía continuar. La gerente golpeó la mesa. Dijo que ya era suficiente. Que se había terminado. Que Dolores estaba despedida. Hubo un silencio absoluto. Dolores quedó paralizada unos segundos y después empezó a gritar. Dijo que era discriminación, que estaban abusando de su poder, que era un despido injustificado. Me levanté una vez más y le recordé algo simple, según la política número 10. Cualquier persona que afectara de forma reiterada el clima laboral y el flujo de trabajo podía ser separada de sus funciones sin derecho a reclamo. Y nadie había afectado más el ambiente que ella. Me miró con un odio que no voy a olvidar. Intentó apelar a las demás mujeres. Dijo que aquello era un ataque por ser mujer, que debían alzar la voz, que si sacaban a una, sacaban a todas. Nadie dijo nada. Algunas bajaron la mirada. Otras se quedaron inmóviles. Al final, seguridad tuvo que sacarla del edificio. Después de eso, todo fue rápido. La gente empezó a hablar. Se redistribuyeron tareas en minutos. Muchos ya tenían trabajo avanzado esperando poder ejecutarse. Aceptamos trabajar horas extra. Pasamos el fin de semana completo corrigiendo errores, haciendo pruebas, cerrando pendientes. El proyecto avanzó de golpe. Llegamos tarde, pero llegamos. En los meses siguientes, se revisaron procesos. Se eliminaron políticas absurdas. Las reuniones volvieron a tener sentido. Cada líder recuperó margen para decidir. La productividad subió. La moral también. El paso de Dolores por la empresa fue un desastre. Pero dejó una lección clara. A veces, la única forma de demostrar que algo no funciona es dejar que colapse por completo. Y sí, de alguna manera, ayudó a que fuéramos más productivos. Cuando se fue. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.